Bueno, gracias a Dios una vez más podemos traer un mensaje, una palabra de aliento, de vida, una palabra que nos ayuda a crecer porque así es la palabra de Dios, nos da crecimiento espiritual, que es lo que necesitamos todos nosotros. Pues en este día pues quiero traer un mensaje que se llama Encuentro Renovador. Vamos a mirar a través de la palabra cómo el Señor nos puede renovar, nos puede dar ese ánimo que necesitamos en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y más lo que el mundo hoy en día vive, que se está cumpliendo la palabra y la podemos ver, y eso nos da ánimo porque realmente la historia está confirmando lo que la palabra de Dios dice. Y si tenemos una fe puesta en el Señor, pues esa fe cada día se va afirmando, cada día se va consolidando más, para que veamos que el Señor tenía razón y tiene razón, y es Dios Todopoderoso. Entonces, para iniciar, quiero orar, quiero darle gracias a Dios por este día. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día, Señor, por lo que haces, por la oportunidad que me das de traer un mensaje, Señor, de vida, de aliento para cada persona que nos ve, Señor. Ayúdalos a cada día, Señor, refrigerarse, a cada día motivarse a vivir para ti. Yo te doy gracias porque me permites dar esta palabra de aliento, de vida a cada una de las personas que nos escuchan. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, úsame como ese instrumento útil en tus manos, y que sea la misma presencia de tu Santo Espíritu trayendo convencimiento de pecado, de justicia y juicio, Señor. A ti te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya después de haber orado, haber puesto este mensaje en las manos del Señor, y que Él haga la obra, que Él sea trayendo a cada alma, a cada vida, a su presencia, a su reino. Entonces, un mensaje renovador, una palabra de aliento para cada una de las personas. Sabemos, y como decía hace rato, que el mundo está entrando en crisis, que el mundo está entrando en muchos temores, en muchos desconciertos, y estamos viendo cómo la palabra de Dios, la historia misma, lo que está sucediendo, la está afirmando. Y todas estas cosas que están sucediendo hoy en día, de guerras, rumores de guerras, pues el Señor ya lo había dicho allí en Mateo 24, y lo podemos corroborar, ¿no? Leyendo allí Mateo 24 podemos ver que todas estas cosas están sucediendo. Pues anteriormente muchas personas dirían, no, pero eso hace 2000 años está escrito, y todo durante esos 2000 años han habido guerras, han habido hambres, pestes, han habido todas estas cosas, pero hoy en día ya se añadieron más cosas, inclusive profecías que el mismo profeta Daniel también había predicho, en sus profecías ya había escrito, de que cómo sería el mundo de hoy entonces, con un alto conocimiento, de que veríamos muchas cosas que en el tiempo de Daniel de pronto no se entendían, hoy en día ya las entendemos. Hoy en día la revelación y la iluminación de su palabra es aún mayor. Entonces, ¿qué producen las personas hoy en día todo esto que está sucediendo? Pues simplemente temores, simplemente están desconcertadas y no saben qué hacer. Hay confusión en la política, hay confusión en la religión, hay confusión en la economía, y todo esto estamos viendo que prácticamente la palabra de Dios nos decía que así van a llegar el fin de los tiempos. Bueno, pues para comenzar yo quiero ir allí a un pasaje que está de dos hombres, una historia de dos hombres, porque las historias de la Biblia son muy bonitas cuando nos metemos en ellas y cuando nos introducimos en la palabra de Dios y vemos que el Señor tiene algo para renovarnos cada día, algo para darnos a través de su palabra, y traernos refrigerio, traernos aliento, y así como dice esta palabra, traernos renovación de espíritu, que es lo más importante. Quiero ir allí a Lucas 24, versículo 13. Vamos a mirar una historia de dos hombres que van por un camino, y el Señor los reencuentra o va detrás de ellos y les llega al encuentro. Entonces dice así en el versículo 13, dice así: he aquí que dos de ellos iban por el camino, el mismo día de una aldea de Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y el versículo 17 dice así: y les dijo:
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis y por qué estáis tristes? Entonces aquí podemos ver en estos versículos simplemente que Él se acerca a ellos, ellos van delante, Él los alcanza y les dice, ¿qué caviláis o qué estás hablando? Porque les notó su semblante, les notó su rostro que iban tristes. Y estaban tristes simplemente porque habían ocurrido muchas cosas. ¿Cuáles eran las cosas que habían ocurrido? Pues esos eran discípulos de Jesús, hombres que habían tenido una esperanza, habían visto a su Mesías, habían caminado con Él, habían visto muchos de los milagros que había hecho su Maestro y cómo había levantado a personas que estaban tal vez primero sin vida como Lázaro, o hombres que de pronto el de la mano seca que le cura su mano, ¿cierto? O también personas que como la mujer que tocó el manto, con solo tocarlo, ya se quitó el flujo de sangre y fue sana. Y muchas sanidades, abrió los ojos a muchas personas, limpió leprosos. Y a través de estos 3 años y medio que los discípulos andaban con Jesús, pues vieron muchas cosas que Él hacía. Y verdaderamente ellos estaban confiados y sabían que ese era el Mesías, sabían que ese era el que había venido a libertarlos y de pronto tenían un mal concepto, todavía no habían entendido realmente el concepto espiritual, sino todo lo veían era físico, porque realmente para los judíos todas estas sanidades se hicieron fue físicamente, había muchas sanidades, endemoniados eran curados y todo esto hablaba de que el Señor había venido con un propósito espiritual a su pueblo. Pero aquí vemos a estos 2 hombres que iban desanimados, que iban contando todo lo que había sucedido pues con la crucifixión de Jesús y de cómo habían hombres, habían mujeres que habían llegado con, digamos así, cuentos, ellos lo veían como cuentos, como historias y no creían aún de todo lo que estas mujeres les habían contado a ellos, pero iban caminando, iban hablando, iban hacia camino de Maús, nos cuenta la historia, más o menos 60 estadios, quiere decir como 11 kilómetros, iban caminando, estaban muy lejos de Jerusalén, y pues aquí vemos la historia y cómo el Señor se mete en sus vidas, empieza a meterse en sus vidas y empieza a preguntarles que qué es lo que pasa, que por qué están tan tristes. Y ellos ya llegan y empiezan a responderle, y uno de ellos le dice así en el versículo 18, ¿eres tú, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces, aquí ellos vieron cómo perdían sus esperanzas, y por eso era que estaban tristes, porque dicen, no, a ese en el que confiábamos, ese que de pronto nos iba a traer una libertad, y ellos esperaban una libertad física, una libertad como un hombre que se iba a levantar como guerrero y que iba a ir en contra de los gobernadores y de todas estas autoridades que los tenían prácticamente como esclavizados en este imperio romano, pues ellos confiaban en que Él, ese era el líder, ese era el maestro y ese era el verdadero, y que si venía de parte de Dios, pues los iba a traer una libertad a sus vidas. Pero venían desanimados y contando todo esto entre ellos mismos, contándose todo lo que los hombres hablaban y entre ellos mismos todo lo que habían visto. Pero el Señor Jesús irrumpe en esta conversación y les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos empiezan a decir de todo como lo crucificaron y que lo crucificaron, o sea, ellos perdieron la esperanza. Y así hay muchas personas hoy en día que pierden su esperanza, de pronto en una enfermedad terminal, tal vez en un negocio que se cayó, que no pudo surgir más, que a través de esta pandemia muchas familias murieron o muchas cosas han sucedido en este mundo, pero precisamente el Señor ha permitido todo esto es para que nos acerquemos a Él, para que veamos que Él aún no ha perdido el control de esta tierra, de este mundo, no ha perdido el control de este sistema en el cual estamos, un sistema de hombres, pero Él no ha perdido el control porque es que Él es Dios y Él fue Dios hecho hombre que vino a morir por nosotros, por nuestro pecado, para darnos una esperanza de vida, para que nosotros nos fortaleciésemos en su vida, para que nos fortaleciésemos a través de su Santo Espíritu. Y el mundo hoy está por eso, porque no acude a Jesús, no acude allí al dador de la vida y no ha entendido realmente la vida,
no ha entendido realmente lo que el Señor vino a mostrar, y que más allá de esa cruz, de esa muerte, hay una resurrección, hay una vida, y una vida eterna. Y eso fue lo que él empezó como a decir, a contarles, y después de que él empieza, dicen ellos, y ellos mismos decían, que ardía su corazón. Entonces vamos a seguir leyendo aquí en la palabra, en el versículo 21, miremos lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces, aquí ellos estaban contando la historia de las mujeres que les habían dicho, no, yo vi unos ángeles, yo vi unas personas con unos cuerpos muy extraños, muy resplandecientes, y nos dijeron que Él vivía. Entonces dice acá en el versículo 24, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, mire lo que les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para no creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces aquí empieza Él a recordarles la palabra de Dios. Eso estaba escrito, eso lo tenían ellos allí en los salmos, los proverbios, en la Torá. Tenían toda la vida de Jesús y lo que iban a suceder a través de lo que habían hablado los profetas como Isaías, como Jeremías, como Oseas, como muchos de los profetas que nos hablan del Antiguo Testamento de Jesús, y todas esas profecías que se habían cumplido a través de ese sacrificio, de esa muerte, resurrección de Jesús, las se habían cumplido. Y aún ellos tenían la palabra, pero no lo habían visto, no lo habían discernido. ¿Por qué? Porque simplemente su visión estaba apagada, agotada. Y esto es lo que vemos en un camino de Emaús. Y yo lo tengo aquí como un título, dice, el camino es el camino de la discusión y pérdida de la visión. Fíjense que ellos discutían entre sí y decían, no, pero ¿cómo puede ser? Luego este no era el Mesías, este no era el que iba a redimir a Israel. Y discutían entre sí y cada uno daba sus opiniones, sus cosas. Entonces es el camino de la discusión, el camino de Emaús, el camino de discusión y el camino de la falta o la pérdida de visión, porque habían perdido. Prácticamente ellos estaban ciegos espiritualmente en ese momento. La palabra Emaús quiere decir fuentes tibias. Entonces estaban entrando en una tibieza espiritual, y cuando uno entra en una tibieza espiritual no entiende nada. Empieza a perder la visión del reino, empieza a perder la visión de lo que realmente la palabra nos dice, y esa fe empieza a menguar. Por eso es que el Señor dice, allí en uno de los versículos de su palabra dice, que a los tibios los vomitaré de mi boca. Y en Apocalipsis dice, cuando le habla a las iglesias, a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces estaban entrando en una tibieza espiritual que realmente no entendían nada, realmente no veían, y aun inclusive tenían al mismo Mesías ahí hablando con ellos y aún no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque habían perdido su fe, habían perdido su esperanza. Y eso es lo que sucede con el mundo. Ha perdido su esperanza, su fe, no ven a Dios en ningún lado. Entonces no lo buscan porque simplemente no lo ven. Pero el Señor se ha revelado a nosotros. Inclusive partió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Y eso lo podemos ver en los libros de historia. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Antes de Cristo, el Antiguo Testamento, después de Cristo, el Nuevo Testamento. Podemos ver allí su historia, de cómo antes se revelaba a los hombres a través del ángel de Jehová y cómo ahora se revela a nosotros a través de Jesucristo y a través hoy en día de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué tenían ellos? Pues habían entrado en una tibieza y pérdida de visión. Pero el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para no creer todo lo que los profetas les habían dicho. Entonces acá nos dice, no era necesario que el Cristo padeciese, eso estaba escrito en su ley. Estaba escrito que el Mesías, allí en Isaías 53, lo tenían ahí, lo podían leer y lo podían simplemente mirar como estaba escrito. Lo tenían escrito en los Salmos, en el Salmo 22, en el Salmo 27.
Ahí habla de todo lo que el Señor le iba a suceder allí en la cruz, en el Salmo 2. Hay mucha evidencia bíblica para que ellos hubieran podido reconocerlo. Entonces, aquí en el versículo 27 nos dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que seguía de lejos o iba de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya está declinado. Y entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Pero entonces aquí vemos cómo el Señor, una señal tan grande y tan maravillosa, y la que celebramos hoy en día los cristianos, que nos dice en la palabra de Dios allí en 1 Corintios 11, 23 al 27, nos dice que celebremos la Santa Cena, ¿cierto? Pero mire que él celebró, él partió el pan, él tomó de una vez como la iniciativa de partir el pan, lo bendijo y comió con ellos. O sea, hizo una cena con ellos, con estos dos hombres allí en el camino de Emaús. Entonces vemos cómo ellos dicen que sus ojos se le abrieron, se velaron sus ojos, y dice que él se desapareció de ellos. Y entonces dice que no ardía nuestro corazón cuando Él nos decía todas estas cosas, porque es que era el mismo Mesías resucitado, y comió con ellos. Y vemos que al resucitado comió con ellos. Les estaba mostrando su cuerpo ya resucitado y que comía, y que tenía, era una parte física, un cuerpo físico y tal vez sin sangre. Entonces aquí podemos ver cómo las maravillas de la palabra de Dios nos muestra cómo va a ser nuestro cuerpo cuando nos hallemos allí con Él resucitados. Qué bendiciones ver todas estas cosas y ver cómo la palabra de Dios va revelando. Entonces, como punto digo, es el camino de la tristeza y del desánimo. Ellos ya estaban tristes, desanimados. Inclusive hay una historia allí en Juan, en el mar de Tiberias, en el capítulo 21, nos dice que todos los discípulos volvieron otra vez a la pesca. Después de que el Señor les hace su llamado allí en Mateo 10, y todos vienen, cada uno viene y los reúne como esos 12 discípulos. Más adelante vemos allí en el mar de Tiberias que ellos vuelven a su vida antigua, vuelven a ser pescadores, vuelven todos desilusionados porque se murió su Mesías. Y estaba profetizado en la palabra de Dios: heriré al pastor y sus ovejas se dispersarán. Y vemos aquí todo lo que había acontecido con ellos y cómo el enemigo había aprovechado este momento de desilusión, de desánimo, de tristeza, para quitar toda esa fe que ellos tenían o que tuvieron en algún momento, que inclusive el Señor les había dado poder de echar demonios, de sanar enfermos. Habían hecho muchas cosas porque Él les había dado la autoridad cuando los enviaba de 12 en 2 a ir a predicar, a llevar el mensaje del reino. Pero todo eso se había olvidado, simplemente porque vieron que su Mesías, o creyeron que su Mesías no era el que ellos creían. Entonces el mismo Juan el Bautista tuvo dudas de Jesús. Cuando él fue encarcelado, pues yo creo que él pensaría: bueno, pero si yo fui el antesala o el que abrió el camino del Mesías, y si él es el Mesías, ¿qué hago yo en la cárcel? Porque ahora me van a decapitar. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el poder que él tenía y según la libertad que había de traernos a nuestro pueblo Israel? Entonces él manda también unos mensajes diciendo: ¿eres tú o esperamos a otro? Entonces aquí es donde el Señor le contesta, ¿sí? Los hijos son sanados, los enfermos son sanados, y es predicado el reino de Dios a los pobres. Entonces esas eran señales de que el Mesías había llegado, había venido. Simplemente Juan el Bautista tenía que pasar por ese momento trágico, diríamos, de la muerte, porque a veces pensamos que la muerte es algo trágico, pero realmente es un paso a una mejor vida. Entonces, es el camino de la tristeza y del desánimo. Entonces en el versículo 17 ellos estaban desanimados. Entonces el Señor les pregunta: ¿qué pláticas son estas entre vosotros y por qué estáis tristes? Les notaba en su semblante que estaban tristes, desilusionados. Entonces el desánimo es el que nos lleva a cometer muchos errores. El desánimo es el que nos quita la esperanza, el deseo de vivir, el deseo de avanzar, el deseo de hacer nuevamente las cosas. Eso es lo que hace la tristeza, el desánimo. Y eso es lo que el mundo hoy está viendo. Desánimo. ¿Para qué estudio
hoy no veo esperanzas en una profesión. ¿Para qué hago esto o lo otro? ¿Para qué busco un trabajo si realmente hoy en día no pagan como se debe? ¿Para qué hago esto? Y hoy en día vemos muchos jóvenes que ya están desanimados, no quieren hacer nada, no tienen ilusiones ni esperanzas de nada, porque simplemente están viendo el mundo con sus ojos carnales, con sus ojos físicos, pero no lo están viendo espiritualmente, porque hay una nueva vida, hay una mejor vida, y es la vida que nos va a dar el Señor Jesucristo. Y por eso fue que Él vino físicamente a morir por nosotros, a abrirnos una brecha, un camino, y ese velo del templo allí se rompió simplemente porque nos abrió el camino a una nueva vida, a una nueva esperanza. Entonces, eso es lo que hace el desánimo y nos hace caer en desilusión y en que nuestra fe mengue. Entonces, el camino de Emaús, como tercer punto tengo, pierde la esperanza. Allí estamos en el versículo 18. Miremos lo que dice acá. Voy a ir a Isaías 40, 31. Voy a leerlo desde el 30. Dice: pero los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí nos está dando un ejemplo, aquí Isaías, que habla de ese incomparable Dios de Israel, y dice que tendremos nuevas fuerzas, que como los jóvenes, ¿cierto?, que correremos, no nos fatigaremos, ¿cierto? Todo esto es la promesa que Isaías nos habla aquí en el capítulo 40, versículo 31, y podemos ver que hay una esperanza para cada uno de nosotros, y que así como estos dos de el camino de Emaús vieron desesperanzados y que no tenían nada más que hacer, ¿cierto? Entonces aquí Jesús viene a sus vidas y les da ánimo, los motiva y les muestra una realidad. Dice que les mostró las escrituras desde allí, desde la ley, desde Moisés, los profetas, los pasó por los salmos, y dice que prácticamente lo conocieron, lo distinguieron, les abrió los ojos de que ese era el verdadero Mesías y que había resucitado, que había vencido la muerte. Y Él venció la muerte y nos dio la victoria allí en la cruz del Calvario. Tal vez Satanás, sus demonios y todas estas personas que iban en contra de Jesús, que lo señalaban, que lo acusaban, tal vez cuando se dieron cuenta de que Jesús resucitó, de que Jesús venció, se vieron verdaderamente desanimados y frustrados porque no pudieron, la muerte no pudo retener al Señor, porque no podía, no tenía pecado, no tenía por qué retenerlo allí en la tumba. Y dice que resucitó y nos dio la victoria. Y por eso es que hoy en día somos la iglesia de Cristo, somos esa iglesia que gracias a esa muerte nosotros pudimos vivir. Gracias a esa muerte, así como la ostra, hablaba en un mensaje hace unos días de que así como la ostra muere para sacar una perla preciosa, y esa perla preciosa es la iglesia, así murió el Señor Jesucristo para que fuésemos, para que la iglesia renaciera, para que la iglesia viviera. Y hoy vivimos gracias al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que las puertas de la no prevalecerán contra su iglesia. Entonces, aquí vemos todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como cuarto punto tengo: Jesús te recuerda y tú decides cambiar tu historia. Y esta ya es una palabra, o lo enfoco hacia aquellas personas que tal vez nos están mirando, escuchando este audio. El Señor tiene el poder, tiene la autoridad. Él dijo allí en Mateo 28, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Entonces, Él tiene la potestad, tiene la autoridad, tiene el poder porque Él es Dios, Dios hecho hombre. Y si tú estás en una situación difícil, no sé cuál, Él puede sacarte de ese problema. Simplemente te va a mostrar realmente cuál es la vida que Él vino a ofrecer, porque Él murió por nosotros y vino a darnos una vida, y vida en abundancia. Dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero que el que se rehúsa a creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces allí es donde tenemos que empezar a ver qué es lo que nos dice la palabra y cómo el Señor nos motiva a través de ese sacrificio que nos dio. Dice aquí: Jesús te recuerda y tú decides cambiar la historia. Tú decides creerle a Jesús o tú decides seguir en esa vida que continúas. No sé, estarás en drogas, en alcohol, estarás pensando que todas estas cosas te van a dar felicidad, que tal vez te van a dar una mejor vida, pero realmente van a ayudar a que tu vida se destruya.
entonces el Señor tendrá que un día llevarte a juicio por todas esas cosas que estás haciendo. Entonces, vemos aquí cómo el Señor cada día nos muestra su amor, su misericordia y nos ha dado la paz en nuestros corazones para que le sigamos, para que sigamos adelante, para que no perdamos la esperanza y para que avivamos con el poder de su Santo Espíritu, sigamos adelante, porque para eso nos dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la manera como el Señor nos da el poder, la fuerza para continuar adelante y no desfallecer. Entonces voy a ir allá a Primera de Pedro 2.24, miremos lo que nos dice la palabra. Primera de Pedro 2.24, ya para ir terminando. Dice la palabra de Dios, desde el 23 lo leo: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, aquí nos dice la palabra por cuya herida fuisteis sanados. Dice quien llevó a sí mismo nuestros pecados, ¿cierto? En su cuerpo, para eso murió, para darnos una esperanza de vida. Tal vez en este momento, aquellas personas que me estén viendo y que no tienen una esperanza de vida, simplemente es porque están esclavizados de su pecado, simplemente porque el pecado no les deja ver realmente quién es Jesús. Dice que Él, cuando le maldecía, no respondía, porque Él estaba pagando por nuestros pecados, porque Él estaba, ahí sí, como dice en la misma palabra, venced con el bien el mal. Él estaba haciendo bien a todas estas personas, inclusive le rogaba al Padre por esas personas. Le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que lo estaban crucificando. Así como clamaba así Esteban, que miraba al cielo y decía: veo el cielo abierto, y le pedía perdón por aquellas personas que lo estaban apedreando. Entonces así Jesús lo maldecían, ¿cierto? Y todo lo que padecía, pero Él no amenazaba, sino que encomendaba al Señor su causa. Y dice que aquel que juzga justamente, porque el Señor te puede juzgar, pero lo va a hacer de una manera justa. Entonces, si tú quieres venir a Él, si tú quieres realmente entender cuál fue ese sacrificio de la cruz, lee su palabra. Aquí con estos versículos puedes ver que Él quiere que vivamos para justicia y que seamos, dice que por cuya herida fuisteis sanados, fuimos sanados. Entonces, hoy en día pues se predica o se habla de que esta es la sanidad, que nosotros como hijos de Dios no podemos estar enfermos, no podemos hacer muchas cosas, que porque aquí dice que por su herida, que el versículo de Pedro, fuimos nosotros curados o sanados, entonces no podemos estar enfermos. Eso es una mentira, porque aquí nos está hablando de una sanidad todavía mayor, que es la sanidad del pecado, que es esa sanidad que desde que Adán y Eva cayeron en pecado, vino una maldición sobre la raza humana, y esa maldición ha venido de generación en generación, y hasta el día de hoy nosotros tenemos esa enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Pero Él vino a sanarnos de esa enfermedad, Él vino a sacarnos de esa tristeza, de esa desilusión, de ese deseo tal vez de suicidio. No sé, que las personas que estén viendo allí o que están metidos en pecados, fornicación, adulterio, todos estos pecados que nos nombra allí la palabra de Dios, ¿cierto? Hay muchos versículos allí que nos nombran en Gálatas 5:19. De ahí nombran muchos pecados: el homosexualismo, el lesbianismo. Todas estas cosas son pecados que lo único que están haciendo es caer a la humanidad en cada día. Tristezas, enfermedad, desilusión. Y un día van a ir a llegar allí a un lugar de tormento, porque la persona que no pide perdón por su pecado y que sigue en su pecado, un día va a tener que dar cuentas al Señor, y lamentablemente va a tener que ir a un sitio de castigo que no fue diseñado para nosotros los humanos o nosotros los hombres, pero debido al pecado y el no arrepentimiento de los hombres, lamentablemente ese será un lugar de tormento, un lugar de castigo por nuestro pecado. Y para allá íbamos todos, yo también iba para allá, pero gracias a Dios un día me presentaron a Jesús, un día conocí a Jesús, un día vi a través de su palabra todo lo que Él había hecho por mi vida, y un día quise recibirlo, un día quise dejarlo entrar en mi corazón y pedirle perdón, porque al único que le fallamos es a Él. A nadie más le fallamos sino solo a Dios. Y cuanto más que nos mostró su misericordia pagando por nuestro pecado.
que aunque no lo merecíamos, Él lo quiso hacer. Él quiso venir a pagar por ese pecado. Entonces, aquí vemos en esta cita nomás de Pedro que dice, quien llevó a sí mismo nuestros pecados. Allí en 2 Corintios quiero ir, miremos otra cita bíblica para confirmar lo que estamos hablando. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces acá nos está diciendo que al que no conoció pecado, porque Él fue un hombre sin pecado. Jesucristo vino y nació de una mujer virgen. Él nació sin pecado. Él vino como un hombre santo. Y ese santo era el único que podía ofrecer su sangre, una sangre santa, una sangre libre de pecado, la ofreció por nosotros. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí podemos ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo le explicó a estos del camino de Emaús todo lo que había sucedido y todo realmente para que entendieran que era necesario que Jesucristo padeciese. Ahí les dijo, era necesario, y era necesario para el mundo que viniera un hombre santo a morir por nuestro pecado. Era la única solución para librarnos, para salvarnos allí de la muerte eterna, allí de la muerte espiritual, de la muerte física. Tal vez aquellos que lleguemos a podernos ir en el rapto, vamos a salvarnos de la muerte física, tal vez, no sabemos. Estamos en tiempos finales, en tiempos apocalípticos, en tiempos en que su venida y el colmo del pecado ya está llegando al máximo. Entonces el Señor no tarda en venir. Él mismo dice, muy pronto vengo, amén, sí, amén, porque Él viene. Dice, el que sea injusto, pues siga siendo injusto todavía. El que sea justo, siga siendo justo todavía. Y así nos quiere esperar, y más a nosotros, a su iglesia, aquellos que ya han recibido a Cristo, aquellos que han decidido entregar su vida, su corazón a Jesús. Pues yo le doy gracias a Dios por su vida, le doy gracias porque hoy pueden tener una esperanza de vida, y una esperanza de que si usted muere hoy, va a abrir sus ojos allí, ausentes en el cuerpo, dijo Pablo, pero presentes al Señor. Entonces, quiero invitar a aquella persona que tal vez nos está viendo y que aún no ha puesto su confianza, no ha puesto sus pecados, no se ha arrepentido de su pecado, allí, ante la presencia misma del Señor. Entonces, no es algo ritual ni algo esotérico, pero sí es algo que tenemos que hacer nosotros como hombres, reconocer nuestro pecado, reconocer a quien hemos fallado y reconocer todo este sacrificio que Él hizo, que lo tenemos plasmado acá en esta palabra de Dios. Entonces, si usted quiere hacer simplemente una oración de fe, repita conmigo, pero hágalo con sus propias palabras, hágalo convencido de que realmente Dios lo escucha y que usted se está arrepintiendo con Él, porque usted está llegando. Cuando usted cierra los ojos, usted se transporta allí al trono de su gracia y le pide perdón. Y el Señor va a derramar de su Santo Espíritu sobre su vida y va a usted a entender que verdaderamente hay un Dios, porque le va a dar el toque del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces simplemente dígale así: amado Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por esta oportunidad que me das de venir a ti. Hoy sé que a través de tu palabra tú has hablado a mi vida y reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que me arrepiento, Señor, y hoy te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén. Si usted simplemente hizo esta oración de corazón, arrepintiéndose de su pecado y quiere apartarse de él, porque también es necesario apartarse. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces, simplemente usted ha recibido misericordia. Misericordia no recibir el castigo que verdad se merece, y nos merecíamos todos nosotros antes de conocer del Señor. Pero ahora que usted ha confesado su pecado y que lo recibe, usted ha alcanzado esa misericordia, y ahora el Señor va a derramar de esa gracia de su Santo Espíritu sobre su vida. Entonces, ya para terminar, yo quiero darle gracias a usted por su vida y a aquellos hermanos que nos miran o que nos ven, para que el Señor fortalezca sus vidas y para que esta palabra
que es el alimento. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces que esta palabra fortalezca su vida y que sea el alimento espiritual y lo llene a usted en este día. Entonces gracias, amado Señor, te doy por esta palabra, por este mensaje, Señor. Gracias porque podemos ser renovados, como dice el título de este mensaje, Señor, en ti. Y tú viniste a traer renovación a estos dos varones que estaban tristes, desesperados, desangustiados, y que les diste vida y les revelaste realmente quién eras tú, Señor. Y tal vez aquellas personas que están viendo este mensaje, que hicieron una oración de arrepentimiento, tú también les has querido renovar, les has querido dar vida y vida en abundancia, como dice tu palabra. Yo oro por ellos y te doy gracias, y gracias por esa obra que has comenzado en cada una de sus vidas, Señor. También aquellas personas, Señor, que ya te conocen, Señor, que son hermanos y se encuentran atribulados, enfermos, tal vez en cárceles, tal vez en geriátricos, tal vez su parte física, sentimental, espiritual, hoy se encuentra mal, Señor. Te pido por ellos para que los fortalezcas y les des esa esperanza que nos has dado a cada uno de nosotros a través de esta palabra, de que tú todavía tienes el control, de que tú eres Dios, y que veamos lo que veamos en este mundo, Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor, y que todavía eres Dios, y tú como Dios sigues obrando. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.